Alors, merci à tous. Alors, nous avons quelques personnes qui ne sont pas encore arrivées, donc on va changer un peu le programme, changer en tout cas l'ordre. Mais merci en tout cas de nous suivre et désolé pour ce petit retard. Nous avons le plaisir de présider cette première session de ce très beau forum. Et je ne suis pas sûr que Samuel Matundoura est là. S'il est là, il peut nous dire, mais je crois qu'il n'est pas là. Donc, je propose, si ça leur convient, à Roberto Nguema, Sabatierra et Vicente Aguirre, peut-être de commencer. Je ne sais pas si vous êtes là à distance, que vous pouvez nous ouvrir votre micro, nous dire si vous nous entendez. Oui, oui, on peut commencer. Bonjour. Parfait, merci beaucoup. Alors, je vais vous présenter d'abord et puis je vous donnerai ensuite la parole. Alors, je précise que cette session est assez dense, à ce niveau-là. Si finalement il y a des absents, on aura peut-être plus de temps. Donc, dans la mesure du possible, c'est de tenir au moins le temps, hein, donc, entre 10 et 15 minutes. Alors, bon, plutôt 15, mais à 15, il faudra évidemment s'arrêter pour qu'on puisse ensuite avoir le temps des échanges. Et si vous ne finissez pas, la discussion fera l'occasion de pouvoir échanger. Alors, je vais vous présenter brièvement. Donc, Vicente Aguirre, Roberto Sabatierra et Rodrigo Tarquino sont économistes et chercheurs associés à l'Institut de recherche et de développement de l'Université Mayor de San Andrés. Alors, Vicente Aguirre, lui, est spécialiste des questions de santé et de développement. Roberto Sabatierra est spécialiste des questions de finances climatiques et de politique publique. Et Rodrigo Tarquino est candidat au doctorat en sciences du développement et a été notamment consultant international en matière d'association des peuples autochtones à la gouvernance des politiques publiques de conservation de la nature. C'est une présentation brève, évidemment, vous avez fait énormément de choses et pas évidemment rendre grâce à l'ensemble de vos réalisations. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'une fin d'intervention sur des questions de changement climatique, de migration et de santé pour les peuples autochtones vivant dans la région de Madidi. Et donc, ce faisant, j'ai pu avoir un aperçu par écrit, parce que vous avez partagé gentiment vos notes avant, cette intervention me paraît particulièrement riche et intéressante. Et dépit de cela, je vous serai gré de réussir à vous la partager dans le délai relativement bref. Nous est imparti. Vous avez la parole, nous vous écoutons, chers collègues. On ne peut pas vous entendre. Alors, c'est pour ça, c'est possible de faire un autre test. C'est impossible. Il faut, oui, c'est rapproché. Et puis, vous continuez à parler et justifier ce que vous faites. On ne peut pas montrer la présentation. Ah. Alors, je vous donne l'autorisation pour partager. Voilà. Vous pouvez partager. No, it's perfectly fine. It should work. It does work. We made a test yesterday. A ver si puede continuar hablando. On vous écoute. Vous avez la parole. Justifie. Allez. On peut commencer, non? Oui. Ya, on va parler en espagnol, s'il vous plaît. Bueno, perfecto. Merci. ¿Cómo están? Buen día. Para nosotros es de madrugada, son las 3 de la mañana en Bolivia. Rápidamente, para maximizar el tiempo, les comento que es un estudio que se ha trabajado con la Fundación Friedrich Ebert Stiftung de Alemania. Hemos trabajado con la Organización Mundial de Migración y hemos trabajado con la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia. Nosotros vamos a presentar, somos dos personas, somos Vicente Aguirre y Roberto Salvatierra. También hemos trabajado el texto con Rodrigo Tarquino. Entonces, el título es Cambio climático, migración y salud en los pueblos indígenas originarios que habitan en la región del Madidi, que es parte de la Amazonía y está en Bolivia. Nosotros hemos considerado el tema de movilidad humana, cambio climático y salud, tomando en cuenta actividades humanas, cambio climático, migración y salud, considerando la migración provocada por el cambio climático,
la migración hacia sitios de riesgo climático y la inamovilidad en sitios de riesgo climático. Hemos considerado desplazamiento forzado, relocalización planificada, inamovilidad y varios aspectos que ustedes pueden ver en la presentación. Esto lo paso rápido porque es una parte teórica, después vamos a mostrar los resultados. Ustedes ven acá en el gráfico qué poblaciones hemos estudiado. Hemos estudiado los pueblos o territorios indígenas Tacana 1, Tacana 2, Araona, Eceja, San José de Uchupiamonas, los Siname, Mosetén, Leco y los Troma. Entonces ellos están acá con los numeritos, si ustedes ven acá dentro del mapa, están ubicados acá. Entonces, si ustedes pueden ver la población de los pueblos indígenas, lo bueno es que está censada, nosotros sabemos más o menos qué población de pueblos indígenas existen. Los toromonas son una población desconocida, no se sabe el número de población exacta, pero aquí están las influencias dentro de los territorios y esta, al mismo tiempo, tengo que mencionar que es un área protegida del país. La mayor parte del Madidi tiene un área protegida. Entonces, rápidamente, si ustedes ven las tendencias de cambio climático, eh, la tendencia es que la temperatura se incrementa. Justo el año pasado hemos tenido una sequía muy fuerte en esta área del Madidi y en general en Bolivia. Después hemos tenido las lluvias intensas. Entonces, el cambio climático está muy fuerte en esta región. Entonces, esto afecta directamente a los pueblos indígenas. La tendencia de precipitaciones, si ustedes ven, la tendencia de temperatura es creciente, la de precipitación es más o menos constante. Eh, el tema de sequías ha sido más fuerte y el tema de calor. En precipitaciones hay una tendencia que no se modifica mucho. ¿Qué hemos visto en tema de cambio climático? Una laguna, toda una laguna que se llama Laguna Moa, ha disminuido hasta el 42%, ¿ya? En los bosques se ha tenido una pérdida de 124.000 hectáreas de bosque, el 80% está en Ixiamas, y el gran problema de Ixiamas es que más que todo eso se debe a la deforestación. Entonces es un problema de fondo para nosotros. El Parque Madidi, que es el área protegida en la actualidad, perdió 6.433 hectáreas. Entonces, también se traduce esto por la deforestación y la deforestación está alrededor del parque y últimamente está entrando al área protegida porque no hay mucha regulación. Los bosques se han perdido también, 36.433, como ustedes ven, hectáreas, ¿ya? Y la deforestación fue principalmente donde están ubicados los pueblos Tacana. Los incendios han afectado más de 1 millón de hectáreas. Hay una modalidad que se llama chaqueo, que cada año los campesinos para producir queman todo, porque es más fácil quemar que empezar a sacar las hierbas y empezar a volver a producir, prefieren quemar. Entonces, estas quemas, estos chaqueos se hacen incontrolables. Se ha dado el tema de inundaciones, 8.500 hectáreas en Ixiamas y San Buenaventura han sido impactadas por las inundaciones. Las temperaturas se han incrementado más o menos entre 0,4% grados de incremento, ya y en otro lugar 0,9. Las precipitaciones han incrementado, como hemos visto en las tendencias, no mucho, pero ha habido un incremento. Y las intervenciones antropogénicas han sido las más duras, principalmente por el tema de minería que vamos a ver en un momento. Entonces, rápidamente, antes de dar la palabra a mi compañero, si ustedes ven, se ha mapeado todo lo que es intervención humana y gran sorpresa que hemos tenido es que existe una explotación forestal muy fuerte. Después hay cacería y pesca, recolección de plantas, existe mucho cambio de uso de suelos, hay apertura de caminos y vías de acceso. El tema del narcotráfico es preocupante y hay alto tema de minería. Aquí tenemos el gran problema de la minería del oro y tenemos el gran problema que se llama mercurio. Y al mismo tiempo, por ser una belleza natural, hay mucho turismo, pero el problema es que las partes que ven aquí con morado quiere decir que son intervenciones mineras. Y el gran problema es que estas intervenciones mineras, como ven por acá,
están entrando directamente a la zona núcleo, la zona central del parque, y es la mayor parte minería ilegal. Entonces, este es nuestro gran problema. ¿Por qué? Porque la cuenca se está contaminando con mercurio y este es un problema delicado. Por lo tanto, ellos ya salen en la prensa los problemas que dicen, el dinero manda, los comunarios del Madrid denuncian que mineros ilegales los amenazan con armas. Entonces, estos son los temas que son bien complejos, que están saliendo en la prensa y se está hablando de altos niveles de mercurio. A continuación, continúa mi compañero Vicente. Gracias, Roberto. Un saludo cordial a todos. Muy buenos días. Bueno, aquí de madrugada en la ciudad de La Paz. Creo que no se ve muy bien, pero atrás tengo un poquito de la ciudad. Eh, pues es muy grato estar con ustedes. Por favor, la siguiente, Roberto. Eh, una de las cosas que hemos procurado hacer respecto al estudio es tratar de conseguir datos que nos puedan tratar de tener una aproximación a la salud, especialmente de los habitantes de la región, ¿no? Hemos considerado dos fuentes importantes. Uno, aunque es un tanto antigua, pero nos puede dar un panorama respecto a la migración, son los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda. Y los otros corresponden al registro de hechos vitales. Eh, en Bolivia, como, bueno, como diferentes lugares del mundo, pues las personas cuando fallecen tienen la obligación de registrar un certificado de defunción que les coadyuva para diversos trámites, ¿no? En cuestiones de registro civil, por ejemplo, acá las personas que fallecen pues tienen derecho, el Estado les otorga una ayuda para los gastos funerarios. Y en ese sentido, este certificado es importante. ¿No? Y en base a este certificado de hechos de defunción que registra datos demográficos y además registra las causas de mortalidad, hemos podido hacer una comparación entre los habitantes que residen en el Madidi y los que no residen, siendo estos indígenas o no indígenas. Por favor, adelante. Aquí tenemos algunos datos relacionados a la migración en el lugar. Como ustedes saben, una de las formas interesantes de comparar y saber la situación de salud es comparar a los habitantes, a los habitantes contra los que migraron o emigraron, ¿no? Y además hacer esta misma comparación respecto a los pueblos indígenas. Entonces vamos a ver dos tablas. Esta primera tabla nos recuerda que en el lugar, en la región del Madiri, dadas las características que Roberto nos ha destacado y la riqueza en los recursos naturales, pues tenemos una migración absoluta muy alta con respecto al país. La migración en términos absolutos, es de 31,6. ¿Sí? Y en el país, si bien hay bastante movilidad, pero solamente esta llega a 13,5. En cuanto a los habitantes en general, la proporción de los que viven en el lugar respecto a los que son de otro lugar es 2-1, ¿no? Es decir, la gente que está en el lugar, eh, por cada dos habitantes que están en el lugar, hay uno que viene de afuera, ¿no? La siguiente, por favor. En cuanto a la migración específica de los pueblos indígenas originarios, ahí van a ver en el título, por si acaso de la diapositiva, dice PIO, es la abreviatura de pueblos indígenas originarios. En el caso de los pueblos indígenas originarios, la migración, la relación es 3-1. Es interesante notar en este caso que los pueblos indígenas están, eh, están moviéndose, ¿no? La siguiente, por favor. Miren, esta es una matriz que ha procurado, utilizando los datos del censo, eh, de acuerdo a la declaración respecto a qué pueblo indígena pertenecen, nos muestra de todos los pueblos indígenas que están en ese lugar, cuántos se han ido moviendo, ¿no? Cuántos han ido migrando. Y como se puede observar, las tasas de migración son altas. Claro, seguramente esto está explicado porque los migrantes tienden a ir, o los pueblos indígenas tienden a buscar mejores condiciones de vida y en ese sentido van saliendo del lugar.
Y una cosa también interesante es que los que tienden a salir más de las áreas de origen son aquellos pues, que tienen mejores conexiones en términos de vías de comunicación o que están mejor educados, que tienen mayores niveles de escolaridad. Eso no lo vemos en esta tabla, pero son datos que lo hemos estado estudiando al ver las características de cada uno de estos pueblos indígenas. Es decir, por ejemplo, los Tacán están más alejados, pero los Mosetén, por ejemplo, se encuentran mucho más cerca de las ciudades, tienen mayores vías de comunicación y son los que tienden más a migrar. En cuanto al tema de la salud y tratar de estimar cuáles han sido las características de la mortalidad de cada uno de los pueblos indígenas, se nos ha ocurrido una cosa interesante para tratar de tener esa aproximación. Es que a partir de información secundaria y entrevistas a informantes clave, hemos identificado las comunidades específicas en las cuales cada uno de estos pueblos indígenas habitan en la región del Madidi. Por ejemplo, los tacanas se ubican en estos pueblitos, en Santa Fe, en San Pedro, en Macao, en Santa Rosa, etc. Y el certificado médico único de defunción registra la comunidad en la cual la persona nació y además registra el lugar donde falleció. Entonces, como tenemos esos datos, hemos considerado que todos los que tenían como registro estas comunidades, los hemos incorporado a que pertenecían a estos pueblos indígenas. Esa ha sido la base metodológica que les expliqué antes, ¿no? Entonces, si alguien fallecía y esa persona que falleció, por ejemplo, registraba como o declaraba a sus familiares como lugar de nacimiento o estaba en su cédula de identidad la comunidad de San José de Chupimonas, entonces asumimos nosotros que esta persona es indígena. De esa manera hemos tenido estas aproximaciones respecto a la mortalidad de estos habitantes. Por favor. Cuando hacemos la comparación, estos datos son interesantes. Y estos son los datos de las causas básicas de defunción que han registrado los habitantes en general del Madidi. Aquí no estamos hablando de pueblos indígenas, son los habitantes en general. Si recordamos la relación poblacional que les he mostrado al inicio, nos dice que en cuanto a la población en general, los que habitan en ese lugar con respecto a los que vienen de otros lugares de 2 a 1. Y la mortalidad, en términos generales, representa esa relación, ¿no? Los que nacieron en el Madidi son el doble de los que no nacieron en el lugar. Pero en términos generales, es decir, la mortalidad respecto a la población está cumpliendo esta relación. Pero cuando observamos las causas básicas de mortalidad por estos grupos agregados, encontramos algunas cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las enfermedades del sistema circulatorio, pues la relación es 3 a 1. Es decir, las personas que nacieron en el Madiri tienen mayor probabilidad de morir por alguna enfermedad del sistema circulatorio que los que no nacieron en el Madiri. ¿Sí? Este sería un factor de riesgo. Por el contrario, en el caso del análisis que hicimos para el COVID-19, porque parte de los certificados de función tienen este registro de la pandemia, tienen el registro de la pandemia, hay un factor protector, ¿no? La relación de los que nacieron en el Madiri y respecto a los que no nacieron en el Madrid, nos muestra una relación cercana al 1. Es decir, la gente que está en el lugar y nació en el lugar tiene la misma proporción de muerte que los que no nacieron en el lugar. Probablemente esto está explicado porque los que nacieron en el lugar generalmente están más en áreas dispersas, mientras que los que no nacieron en el lugar y que vienen a desarrollar diferentes actividades que Roberto les ha explicado, por ejemplo, la minería, pues tienden a concentrarse o tienden a descuidar su salud o no utilizan pues la medicina tradicional que hay en el lugar claro, y esa relación muestra eso, ¿no? En realidad aquí los que no nacieron pues han tenido mayor mortalidad por COVID, ¿no? La siguiente, por favor, Roberto. En cuanto a algunos factores respecto a la mortalidad en cuestiones de los residentes en general, es interesante notar que hay una mayor mortalidad, ¿sí? Infantil en el caso de los que nacieron en el Madiri respecto a los que no nacieron, los que vinieron de otro lugar.
lastimosamente, hay más personas que mueren, claro, hay más niños, ¿no? Hay una mayor mortalidad infantil en los que nacen en el lugar respecto a los que vienen de otros lugares. Como les decía hace rato, cuando comparamos algunos otros factores, por ejemplo, esto está explicado porque los que vienen de otros lugares generalmente tienen mayores niveles educativos, vienen con mayores documentos de identidad. Por ejemplo, los que nacen en otros lugares pues vienen con los certificados de nacimiento, cédulas de identidad que les permite acceder a sus derechos respecto a los que no están en el lugar. En el siguiente, por favor. Y en términos generales en el lugar también resulta que los que nacieron en el Madidi, ¿sí? No buscan atención médica, ¿no? Los que nacieron en el Madidi, el 52% de las muertes registradas que no nacieron en el Madidi, pues no tuvieron la atención médica en algún servicio de salud. Mientras que los que nacieron en otro lugar, el 61,9%, sí buscó atención médica. Y en términos educativos, pues la relación es un tanto homogénea, aunque vemos que hay mayores niveles educativos de los que no nacieron en el Madidi. Por favor, en la siguiente. Y en cuanto a la relación particular de los pueblos indígenas, en términos generales, y esto es lo que nos interesa, la mortalidad es 3-1, ¿no? La proporción de los pueblos indígenas que residen en el Madidi versus los que no residen en el Madidi mantiene la relación poblacional. Es decir, si esperamos que en la misma proporción eh, mueran los habitantes de acuerdo a la población que están en el lugar, pues la relación sigue siendo 3-1. Pero notamos algunas cosas interesantes, ¿no? Los pueblos indígenas que residen en el Madidi respecto a los que no residen, para el caso de las enfermedades del sistema circulatorio, tenemos una relación de 4-3. Es decir, los pueblos, a los habitantes, los indígenas que están en el lugar, tienen mayores probabilidades de morir por enfermedades del sistema circulatorio estando en el lugar que los indígenas que se fueron del lugar. Los indígenas que se fueron del lugar tienen menor probabilidad de morir por enfermedades del sistema circulatorio. Y lo mismo ha sucedido con el caso del COVID-19. En el caso del COVID-19, ¿sí? Han muerto, la relación ha sido 4-1. Los indígenas que se han quedado en el lugar han muerto en mayor proporción de los que no estaban en el lugar. Bueno, en términos generales, ya para cerrar, pues encontramos que... Perdón, Vicente, necesito concluir dentro de 1 minuto, por favor, ¿es posible? Sí, gracias, sí, Gracias. ya estoy acabando. En términos generales, pues es posible concluir que lastimosamente los habitantes de los pueblos indígenas que se encuentran en el lugar, la siguiente, por favor, Roberto, tienen mayores niveles de mortalidad, ¿sí? Que los que se fueron, ¿no? Y eso también se repercute en cuanto, por ejemplo, a las edades. Hay mayor mortalidad de indígenas, ¿sí? En menores de 5 años que los indígenas que no están en el lugar. Y la mortalidad infantil es un dato sumamente importante, pues es un reflejo de las condiciones de salud en general. Y como ustedes saben, los más vulnerables son los niños. En ese sentido, pues los niños que habitan en el lugar se encuentran en peores condiciones, los niños indígenas que habitan en el lugar se encuentran en peores condiciones de los que emigraron. La siguiente, por favor. En el caso de la atención médica, las relaciones son muy similares, pero en el caso de la educación podemos también concluir que, claro, pues las personas que fallecen en el Madiri tienden a tener menores niveles educativos que los que han fallecido fuera del Madiri, esto para el caso de los pueblos indígenas. Bueno, creo que con esto hemos procurado darles muchas gracias. La siguiente, por favor, Roberto. Hemos procurado darles un pequeño panorama de lo que está sucediendo en el lugar con estos pueblos indígenas y que en términos generales estos se encuentran en condiciones de salud disminuidas respecto a la población en general y respecto a los mismos pueblos indígenas que han salido fuera del lugar. Muchas gracias y otra vez un saludo cordial para todos. Muchas gracias por la conclusión. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention très riche. Je vais reprendre en français.
Alors, je vais passer la parole à la personne suivante. Alors, Navré, je crois que la traduction ne fonctionne pas. Dans 10 secondes. D'accord. Alors, je peux la présenter en français. Donc, Miguel Ángel Loaiza Evangelista, pardonne pour hablar en français, donc pour la présentation. Donc, Miguel Loaiza Evangelista donc, est politologue et communicant. Il est chercheur associé du programme Transdes, coordonné par l'Université libre de Berlin. Il est notamment spécialiste des questions de conflictualité d'environnement, de peuples autochtones et de justice. Et donc, son intervention portera aujourd'hui sur 2 études de cas dans lesquelles les peuples autochtones ont pu, avec succès pour l'un, mais échec pour l'autre, mener des actions contre des projets miniers. Nous avons encore une intervention qui va avoir des cas concrets qui sont très enrichissants et merci à lui de nous les partager. Miguel, vous avez la parole. Vous pourriez annoncer très brièvement qu'il y a aussi, que tout le monde a reçu un email avec les liens respectifs pour la traduction pour la séance présente. Sur le chat, voilà. Miguel, est-ce que You got an email for the translation for the session, right? no funciona? Miguel, ¿es conmigo? Hola, hola, hola. Hola. Perfecto. Escucha. Sí, ¿qué tal? ¿Puedo compartir mi pantalla para mostrarme mis diapositivas? Ah oui, pardon. Bueno. Ujú. Ok, muchas gracias. Perfecto. Et c'est possible de réduire les dimensions de l'intervenant pour qu'on voit la partie droite de l'écran. Sí, se puede ver. Es perfecto. For those needing translation, check your email. Everything fine, Sarah? Sí. Sí, se me escucha, ¿verdad? Escucho. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Miguel Loaiza. Yo les saludo desde Perú. Acá estamos ya, son las 3 de la mañana. Entonces voy a tratar de hacer contarles brevemente lo que ha sido un poco mi proyecto de investigación, ¿no? Que en gran parte se apoyó también en mi trabajo de investigación de la maestría en ciencia política. Entonces, mi trabajo tiene por título Las nuevas nociones sobre justicia ambiental y las luchas por alcanzarla. Un análisis comparado de 2 casos en la Amazonía peruana. Una breve introducción sobre aspectos contextuales que muchos ya conocemos, no son familiares, sobre todo los que somos de América Latina, que tiene que ver con el impacto que tuvo el boom de las materias primas en América Latina, ¿verdad? En el caso peruano en específico, ¿no? En la década de los 90 se realizaron unas reformas económicas, ¿no? Que contribuyeron a generar climas apropiados para grandes inversiones extranjeras, y especialmente a rubros como minería, hidrocarburos o monocultivos agroindustriales como el de la palma aceitera, ¿no? Muchos de estos proyectos, ¿no? Sobre todo en la primera década y media de este siglo, del siglo XXI, han estado ubicados en territorios con altos índices de pobreza y poca presencia del Estado peruano, ¿no? Muchos de estos territorios también, como ya se sabe, hasta están habitados, han estado habitados durante muchas décadas y cientos de años en algunos casos por pueblos indígenas, ¿no? Y este choque entre grandes proyectos y, digamos, la presencia de pueblos indígenas y la poca regulación del Estado o la presencia del Estado como intermediador, ¿no? Ha contribuido al aumento de conflictos socioambientales y disputas por la tierra y los recursos, ¿no? En muchos casos, las comunidades indígenas luchan por proteger su territorio y los recursos y buscan para esto obtener respuestas de diversos órganos del gobierno regional o subnacional, ¿no? Con el fin de paralizar estas actividades extractivas.
en algunos casos, ¿no? O en algunos casos obtener ciertas contraprestaciones por el daño sufrido en cuanto a su modo de vida y su territorio, sus recursos, ¿no? Los pueblos indígenas exigen no solamente un reconocimiento legal, o sea, la titulación de sus tierras, ¿no? Sino también derechos, ¿no? Sobre lo que son sus tierras ancestrales y derechos sobre lo que es su modo de vida, ¿no? Su modo de el respeto a su cosmovisión, a su modo de vida ancestral. En este contexto, ¿no? Digamos, sobre todo a partir de la primera década del nuevo siglo, el litigio estratégico se constituyó como una herramienta de parte de la sociedad civil para canalizar conflictos no resueltos y obtener respuestas del Estado, ¿no? Y esta herramienta, o sea, esta acción de judicializar los conflictos por parte de las comunidades indígenas en alianza con organizaciones especializadas como ONGs, ¿no? Ha demostrado cierto potencial para promover cambios y obtener derechos a un cierto nivel en muchos países de América Latina, ¿no? En el Perú, sin embargo, los casos en que la judicialización de los conflictos a través del litigio estratégico ha derivado en logros concretos han sido aún minoritarios, ¿no? Por eso es que se considera que los casos de éxito son dignos de estudiarse, ¿no? El estudio que yo propongo ahora, que yo les expongo ahora, es un estudio cualitativo que digamos, propone un análisis comparado entre dos casos bastante emblemáticos que ocurrieron en la Amazonía peruana. Por un lado, un caso que he considerado de éxito, que es el del lote 116 en la región Amazonas del Perú. Y por el otro lado, un caso que no es considerado como un caso exitoso, que es el de, yo me privo de emplear la palabra fracaso para estos temas, pero definitivamente es un caso en el que no se consiguió los objetivos trazados por la coalición de la sociedad civil, esta coalición que se forma entre comunidades, organizaciones indígenas y ONGs especializadas, ¿no? Entonces, no se lograron los objetivos de restituir el territorio indígena, sea a través de una sentencia judicial o sea a través del retroceso de la empresa extractiva ante la presión política, mediática, social de la coalición, ¿no? Entonces, este es el caso de no éxito, es el de Santa Clara de Chunya, en la región Ucayali. Los dos son casos bastante emblemáticos de lo que ha sido la lucha indígena y apoyadas por las ONGs especializadas, ¿no? Para restituir territorio que ha estado afectado por actividades extractivas. Entonces, mi pregunta parte mi trabajo parte de la siguiente pregunta de investigación. ¿Qué factores influyen en que la judicialización de los conflictos por la tierra, a través de acciones de litigio estratégico, fuera o no efectiva para proteger territorios de comunidades indígenas en contextos de extractivismo en los casos del lote 116 y Santa Clara de Chulia, ¿no? Además de esto, en la investigación se dialoga constantemente con nuevas aproximaciones sobre justicia ambiental, ¿no? Durante lo que ha sido el trabajo de campo, las entrevistas, las conversaciones que se han tenido con organizaciones indígenas, ha destacado mucho, digamos, la visión que tienen estas comunidades, estas organizaciones, los líderes indígenas, sobre lo que ellos conciben que es lo que es la justicia en materia ambiental, ¿no? Que tiene que ver con una noción que concibe los derechos ambientales, sociales, culturales y económicos como un todo indesligable, ¿no? Es algo que no se puede separar, ¿no? Y además remarcan mucho el derecho de la acción civil, de la acción civil organizada, de ellos como comunidades, ¿no? Para, digamos, luchar y obtener respuestas del Estado y revertir efectivamente situaciones de afectación y desigualdad. Voy a acelerar, solamente voy a mostrarles rápidamente el diseño, el planteamiento metodológico. Este es un estudio comparativo a nivel subnacional, ¿no? Se emplea un diseño de sistemas más similares en el que, digamos, se destacan aspectos similares que tienen cada caso y se busca cuáles serían las variables divergentes que explicarían los distintos resultados, ¿no? La operacionalización, este trabajo se centra en tres variables de interés, ¿no? Que explicaría de alguna manera los distintos resultados en estos dos casos. La primera variable tiene que ver con el funcionamiento interno de la coalición entre comunidades indígenas y organizaciones especializadas, o sea, coalición entre comunidades indígenas y ONGs. Entonces, esta primera variable se divide
en tres dimensiones. La primera dimensión en la que yo me fijo es en el liderazgo, ¿no? ¿Qué tanto influye el factor liderazgo en el buen funcionamiento de la coalición civil, ¿no? Del trabajo que se hizo? La siguiente dimensión de esta primera variable tiene que ver con la cohesión. ¿Qué tanta cohesión se logró tener, ¿no? ¿Cuáles eran los mecanismos dentro de esta coalición, del trabajo de la coalición, para mantener, digamos, la cohesión y el consenso en torno a los objetivos a lo largo de un proceso que puede durar años, ¿no? Y la tercera dimensión tiene que ver con los recursos invertidos, ¿no? ¿Qué tantos recursos económicos y humanos invirtió la coalición? ¿En qué nivel lo hicieron, ¿no? La segunda variable de interés tiene que ver con el trabajo de incidencia mediática que hacen tanto las organizaciones indígenas como las ONGs, ¿no? Tienen distintos indicadores que están dirigidos a analizar cómo funciona esta estrategia de incidencia mediática. La tercera tiene que ver con la estrategia de incidencia política, ¿no? Digamos, si por ejemplo, si existió coordinación directa con actores políticos de alcance nacional que les ayudaron un poco a posicionar mejor sus demandas. Y el segundo indicador tiene que ver con qué tantas acciones de cabildeo, o sea, qué tanta llegada con tomadores de decisiones se tuvo para poder influenciar en la actuación de autoridades estatales. Rápidamente voy a ir a lo que fueron los resultados, ¿no? de la investigación. Entonces, en la investigación, después del trabajo de campo realizado, ¿no? Se tiene que, digamos, en las variables analizadas, digamos, destacan claramente diferencias en lo que fueron los roles de liderazgo en cada uno de los casos. Por ejemplo, en el caso del lote 116, en el que, digamos, se consiguió a través de una sentencia judicial los objetivos de restituir el territorio indígena de las comunidades, de los pueblos Aguajún y Huampis, ¿no? Y se logró, de alguna manera, que la empresa paralice sus actividades de exploración petrolera. ¿No? Hubo un rol predominante de líderes, ¿no? Con bastante prestigio, ¿no? Por ejemplo, el CEPAO, ¿no? El Consejo de Sabios Aguajú y Huampis, ¿no? Estaba conformado por líderes muy reputados y reconocidos en toda la región amazónica, sobre todo en la parte de la selva norte del Perú, ¿no? El CEPAO fue un actor clave para articular las acciones de las organizaciones indígenas regionales, ¿no? Y fomentó espacios de debate y coordinación en los que participaban también APOC de comunidades locales y también los representantes de las ONGs. Entonces, este consejo de sabios, de líderes, digamos, ejerció el rol de articular, ¿no? Esfuerzos tanto de las organizaciones indígenas como de las ONGs, ¿no? Fueron como un puente. En cambio, en el caso de Santa Clara Ochunya, ¿no? Que no se logró los objetivos planteados inicialmente, se tuvo que los líderes de la comunidad que dirigieron esa lucha, los líderes indígenas, carecían por completo de experiencia en procesos de lucha por la defensa territorial, ¿no? Además, a lo largo de los años que dura el proceso, se dio un proceso en el que se cuestionó la legitimidad de los líderes, ¿no? El liderazgo al final del proceso terminó derrumbándose y esto afectó el trabajo en coalición con las ONGs, ¿no? Otro aspecto relevante tiene que ver con el tema de la cohesión. En el lote 116 se establecieron mecanismos de coordinación permanente que lograron sostener el proyecto a lo largo del tiempo y esto funcionó de manera eficiente, ¿no? Entonces, se logró una coordinación constante y un intercambio a lo largo de los años en que duró el proyecto. Y esto favoreció que el consenso en torno a los objetivos se sostuviera y con ellos las actividades fueran ejecutadas con mayor eficacia, ¿no? Entonces, y las reuniones constantes que plantearon las ONGs para mantener coordinación constante con las comunidades y las organizaciones indígenas. Esto funcionó de manera bastante eficiente, lo que no fue en el caso de la comunidad Santa Clara Ochunya, ¿no? En el que, digamos, la Federación Indígena, que debería cumplir el rol de articular los esfuerzos entre las ONGs y la comunidad indígena, no carecía de la suficiente legitimidad
y no logró ejercer este rol de articulación, ¿no? Entonces, esto tuvo como consecuencia que a partir de cierta etapa del proceso empezó a resquebrajarse el consenso al interior de la comunidad, empezó a haber bandos, cada vez más divisiones, y también la empresa a cargo del proyecto extractivo implementó una estrategia para penetrar dentro de la comunidad y acentuar aún más las divisiones internas que había, ¿no? Por otro lado, perdón, se colgó mi pantalla, creo, allá. Por otro lado, en lo que tiene que ver con la estrategia de incidencia mediática, ¿no? En el caso de éxito, que es el del lote 116, digamos, la coalición entre ONGs y comunidades indígenas logró establecer alianzas con medios de comunicación regionales que tenían una amplia influencia entre las comunidades locales, ¿no? Entre la población local, y con ello, digamos, de alguna manera se logró sociabilizar, se logró compartir, difundir bien las actividades, las campañas comunicacionales, los talleres y las charlas, y con eso se ayudó a un poco a generar apoyo, adhesiones a lo que se estaba haciendo. Y por otro lado, en el caso del caso de no éxito, el de Santa Clara del Chunya, se tuvo que la coalición civil entre organizaciones entre organizaciones indígenas y ONGs no logró de alguna manera adherir, digamos, establecer alianzas con medios de comunicación locales que tuvieran influencia en la población, y más bien se llevó a cabo una estrategia mediática bastante centralizada en el área de comunicaciones de una sola federación indígena, por lo cual esto de alguna manera limitó el trabajo a nivel de comunicaciones que tuvo este proyecto, esta campaña en Santa Clara de Chuncha, ¿no? Entonces, lo que se encontró sobre todo en esta investigación, y que de alguna manera podría explicar la divergencia en ambos casos, porque en el caso del lote 116 se logró los objetivos de restituir el territorio indígena, tiene que ver sobre todo con cómo trabajó, con cómo trabajó a nivel interno las organizaciones indígenas con las ONGs, y sobre todo específicamente en lo que respecta al liderazgo, ¿no? Cómo funcionaron los liderazgos, cómo se establecieron mecanismos de consenso interno, ¿no? Y también en cómo se llevó a cabo, se implementó a cabo de manera efectiva una estrategia de incidencia mediática. Finalmente, lo que quería comentar es que Miguel, recalcar nuevamente. Miguel, perdón. Sí. Miguel, perdón. ¿Es posible concluir en un minuto de más? Absolutamente, ya estoy terminando. Gracias. Estoy terminando. Entonces, nuevamente quería recalcar que a lo largo de la investigación destaca mucho esta idea que tienen los líderes de las comunidades sobre lo que ellos consideran justicia en materia ambiental, ¿no? Entonces, es una justicia, digamos, que es obtenida por la misma comunidad, por los mismos líderes, las mismas organizaciones, y es como un proceso que ellos entienden que va a venir desde abajo, ¿no? Ellos luchando por la reivindicación de sus derechos, sin esperar que sea el Estado o el actor empresarial el que les brinde estos derechos, sino que son resultados que vienen desde ellos mismos como actores sociales, ¿no? Solamente eso, y muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por esta presentación muy rica. Para la próxima, si es posible, para las personas de distancia. Sí. Tant pis, ils ont un diaporama, donc ils se mettent dos à l'écran, c'est pas très grave. Comme ça, on les entendra en fait, pour les personnes à distance. Mais ça devrait fonctionner. Vous dites que cela ne fonctionne toujours pas. Je pense que quand on est assis là-bas, ils ne se rendent pas à distance. Le micro n'est pas assez fort. Voilà. Mais on a essayé, je suis sûre. Sinon, je fais on va faire comme ça. Ah ouais, d'accord. Je ne pense pas qu'on pourrait le réguler ici. Je vais mettre le micro là-bas.
On a un micro. Voilà. Alors, Christina, excusez-nous pour ces difficultés techniques. Est-ce que vous nous entendez Parfaitement. depuis ma place? Christina? Ou Priscilla? Oui, Oui, Mimi? vous m'entendez? hola. Oui, maintenant, oui. Avant, non. D'accord. Hola, buenos días. Parfait. Merci. Merci. Voilà, on va attendre donc, la prochaine intervention qu'elle est allée aux toilettes. Ricardo, no escucho lo que pasa ahí. ¿Es mi turno? Que Sara empezar, ¿verdad? ¿No sale el sonido? Ok, que sí. Ah, ahora sí. Ahora sí. Regreso. Peut-être. Es micro. Je comprends. Es micro, oui. Se corta otra vez. Priscilla, así es bueno. Priscilla, ¿escuchamos? Ahora sí, regreso. Ah, bueno. Entonces lo dejo así, como es. ¿Escuchas? Voilà. Je ne le coupe pas. Non, laissez-le, laissez-le. ¿Sara va a empezar? ¿Sara va a empezar?